Hola, bienvenidos a nuestra sección de artes, El arte en tus manos. Los saludamos Fernanda Bastida y Alfredo Gutiérrez. El programa de hoy lo vamos a dedicar a un personaje que siempre ha estado presente en la historia de la humanidad de muy diversas maneras. Como bien dicen, se trata del mejor amigo del hombre. Así es, Fer. Hoy vamos a conocer el significado de los perros en dos manifestaciones artísticas representativas del arte mexicano y de nuestro patrimonio. En el primer caso que vamos a analizar, conoceremos la importancia ritual de los perros, especialmente en las culturas de Occidente de México, es decir, de la zona de Jalisco, Colima y Nayarit. Veremos cómo en estas culturas denominadas tumbas de tiro, el perro, al igual que en otras culturas como la egipcia, es el encargado de ayudar a los hombres a cruzar al más allá. Y en nuestra segunda parte del programa revisaremos la presencia y significado de los perros en la obra del gran maestro Rufino Tamayo. Pues, ¿qué les parece si nos vamos a platicar con nuestra primera invitada, la doctora Marta López Mestas, quien es especialista en la cultura de Occidente de México y que ha estudiado ampliamente los rituales funerarios de esta zona y por lo tanto los conocidos perros de Colima, que estoy seguro que todos identificamos, pero muy pocos sabemos su significado real. Esto es De los Tesoros a la Memoria y vámonos a Jalisco a platicar con la doctora López. ¡Empezamos! ¿Qué son las culturas de tumbas de tiro del occidente en México? ¿Y qué agrupa o caracteriza? Bueno, la tradición de tumbas de tiro se desarrolló aquí en el occidente de México aproximadamente entre los años 300 a.C. hasta más o menos también 350, cuando mucho 400 después de Cristo. Y lo que las caracteriza es el hecho de compartir una tradición funeraria en la que se utilizaron tumbas subterráneas con cámaras que pueden ser desde una a varias cámaras, a las cuales se descendía, como su nombre lo dice, a través de un tiro, es decir, de un pozo totalmente vertical. A grandes rasgos, ¿en qué consistían sus prácticas rituales funerarias? Los cuerpos de los fallecidos se podían preparar con varios días o incluso meses anteriores a su colocación dentro de las cámaras funerarias. Y una vez que los cuerpos eran colocados en estas cámaras funerarias, también se les colocaba una gran cantidad de ofrendas. Y estas ofrendas podían incluir desde vasijas o recipientes con comida, por ejemplo, ornamentos, tanto de piedra verde como de concha, y también figuras cerámicas, es decir, figuras que representaban personas en distintas actividades y animales, entre los que definitivamente destacan los perros. Wow, y principalmente, ¿en qué zona de Occidente aparecen los perros con más frecuencia? Yo los he encontrado entre las colecciones que provienen de Colima. Ahí la verdad es que los perros fueron hermosamente recreados y representados. Y también en el centro de Jalisco son muy frecuentes. También en la parte de Nayarit, que linda precisamente con el centro de Jalisco, las representaciones de perros fueron relativamente frecuentes. Los perros representados en cerámica de Occidente tienen la característica de tener extremidades muy cortas. ¿Podría tratarse de una raza prehispánica llamada tlachichis? Al menos hasta ahorita los estudios realizados por varios colegas que son biólogos que se han especializado en el estudio de las razas antiguas de perros presentes en Mesoamérica, sí apuntan a que posiblemente lo que se está representando en cerámica son precisamente estos perritos que eran de patitas muy cortas. Tenemos representaciones de perros que incluso son vasijas porque las representaciones tienen vertederas. Se han encontrado también perros que tienen en sus lomos unos cajetes, es decir, sirvieron como incensarios, y es muy frecuente, al menos en el occidente de México,
en otros periodos encontrar los entierros humanos acompañados de estos animalitos. ¿Y qué función tienen los perros dentro de las ofrendas funerarias? En primer lugar, definitivamente está esta idea del perro como el guardián de la morada de los muertos, ¿no? Es decir, es ese ser que vigila y brinda protección a su dueño, ¿no? Y en ese aspecto, la evidencia que los arqueólogos tenemos para afirmar esta función de guardián, de protector, es, por un lado, las tumbas de Tiro, como la excavada por la doctora Ana Jarquín en Colima, en donde a la entrada de una de estas tumbas en la campana, ella encontró apostados a la entrada las figuras que representaban perros. Y también en el caso del occidente de México, hacia el centro de Jalisco, es común encontrar maquetas que por un lado representan las casas y en la parte inferior representan las tumbas de Tiro, y a la entrada de esas representaciones también siempre están los perritos en posición de vigilia. Yo creo que también son estos guías de los muertos hacia el inframundo. Hay un término que ha sido usado por distintos antropólogos en las que se les llama esta especie de seres psicopompos, es decir, que tienen esta función: guiar a las almas de los muertos al inframundo, que será pues su lugar de descanso. Entonces uno lo ve en la iconografía del occidente de México, en las representaciones, como aparecen frecuentemente en este papel de acompañamiento. A mí me gustan mucho las maquetas pequeñas en las que puede uno ver al muerto recostado y en sus 4 puntos rodeado de perritos, ¿no? Es decir, cuidando ese trance de una persona recién muerta a convertirse en un ancestro y tener que viajar al inframundo. ¿Y nos puedes decir quién fue Xolotl en la mitología náhuatl? Es este gemelo divino de Venus que en cierto momento también aparece representado como perro, y bueno, en ciertos mitos de creación, él aparece como este perrito que en algún momento le roba al señor del inframundo los huesos de creaciones pasadas, los huesos de humanos de creaciones pasadas, para en algún momento dado entregarlos y volver a recrear a los seres humanos, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera, sin afirmar que esté presente en el occidente de México, creo que sí hay una liga con estas ideas del perrito y la creación de los seres humanos, ¿no? O sea, tiene, yo creo, un papel preponderante. ¿Y cómo se puede interpretar el hecho de que en muchas ocasiones aparecen en pareja, ya sea 2 perros juntos o vasijas con 2 cabezas de perro? En el occidente es muy común encontrar estos perros que en algún momento, como le decía, funcionan como seres que acompañan a los seres humanos al inframundo, seres que están también adquiriendo características, digamos, híbridas, por ejemplo, perros que se representan con cabezas de seres humanos, son frecuentes, perros que se representan usando máscaras
que muestran una cara humana, o también los hay en figuritas muy comúnmente aquí en esta región, que tienen todo el cuerpo de un ser humano, pero la cabeza de un perro. Entonces creo que esta relación frecuente entre seres humanos y perros se mostraría a partir de estos seres híbridos. Pero, ¿hay diferencia del trato a los perros y de la convivencia de aquellos tiempos a la actualidad? Bueno, creo que desgraciadamente los arqueólogos nos centramos muchísimo en la parte que tiene que ver con el ritual, ¿no? Es decir, este papel que el animalito tiene como guía de los muertos al inframundo. Y perdemos de vista toda la cotidianidad que nosotros actualmente vivimos con estos perros, pero que también en el pasado prehispánico existió. Y es una cotidianidad que al menos en el occidente de México sí quedó, por así decirlo de manera coloquial, retratada en estas representaciones de cerámica. Muchas gracias a la doctora López por compartir con nosotros sus conocimientos respecto de las culturas de Occidente, que comparadas con otras culturas prehispánicas y mesoamericanas han sido relativamente poco estudiadas. No cabe duda que, como decías al principio, Fer, el perro es el compañero del hombre desde tiempos muy remotos. Tanto que, como vimos, según en varias creencias y mitologías, nos acompaña incluso al más allá. ¿Tú sabías, Fer, que esta es una de las primeras especies en ser domesticadas? De ahí que existan tantas razas en la actualidad. Sí, Alfredo, justamente el otro día estaba leyendo que los perros y los caballos son las especies que más plasticidad genética tienen, y esto explica lo que nos estás diciendo, Alfredo, que se han podido desarrollar razas de perros con muy diversas características. Unos son de compañía, otros son de caza y, por ejemplo, otros de tiro. Se me hizo muy interesante saber de la existencia de la raza prehispánica de los perros tlachichis de patas cortas. Y no sabía que, además de los conocidos cholos, esta raza también es originaria de México y, como vimos, sumamente antigua. Ahora vamos a conocer otra manifestación artística en la que los perros cobran un importante significado. En Bajo la Lupa analizaremos las obras del pintor Rufino Tamayo, en la que los perros son los personajes principales, y para ello vamos a platicar con el maestro Juan Carlos Pereda, quien es un gran especialista en la obra de Tamayo, pues prácticamente ha dedicado su vida a estudiarla. Así es, Fernanda. Vamos a conocer de cerca cuál fue la fascinación que Rufino Tamayo sentía por estos animales, no solo en su obra, sino en su vida cotidiana. Pues es sabido que este pintor y su esposa siempre vivieron acompañados de sus perros Mingo, Roro, Pili y Pepa, por mencionar solamente algunos. Bienvenido al programa, maestro Juan Carlos. Quería empezar preguntándole, dentro del inventario que constituye la obra de Rufino Tamayo, ¿se saben cuántas obras aparecen perros plasmados? Bueno, Tamayo pintó casi el siglo, 75 años. No tenemos un registro específico de los perros, pero hay algunos muy importantes que definen en gran medida una difusión muy amplia de su obra. Por ejemplo, me puedo referir a los perros de la colección del MoMA, pintados en 1941, que es un referente no solo de la trayectoria de Tamayo, sino de todo el arte mexicano. Tamayo es un pintor de caballete, pero también fue muralista, también fue un gran productor de obra gráfica. Y en estas tres técnicas, desde el principio, vamos a encontrar perros. Hay un dibujo fechado en 1928 que es primoroso, es un perro acostado en una silla, pero ya ese perro
que es realista, también es una síntesis de una escultura prehispánica de la zona del sureste mexicano. Tamayo, muy desde el principio, va a tener una relación muy directa con el arte popular, con el arte prehispánico, y un diálogo muy directo y muy abierto con las vanguardias internacionales. Tamayo vive 15 años en Nueva York. La Segunda Guerra Mundial lo encuentra en aquella ciudad y él ha adquirido ya en ese momento una gran fama. Él hace una pintura que no es una pintura ni de mensajes, sino es una pintura que hay que interpretar. Digamos que hay una pintura simbólica que produce Tamayo, y esta pintura simbólica referencia la problemática del momento, en la de la Segunda Guerra Mundial. Tamayo la centra en el hombre. Tamayo es el gran pintor del hombre, pero también de la condición humana. Y esta condición humana de la agresividad, de la violencia, de la sinrazón de la Segunda Guerra Mundial, Tamayo la decodifica como una suerte de irracionalidad que radica en ese momento en unos perros llenos de rabia, llenos de hambre, de soledad, son perros abandonados a su suerte, y vamos a encontrar una serie de perros en los que Tamayo centra la condición humana, como los perros del MoMA, donde la agresividad, la violencia están reproducidos, viven dentro de unos perros primorosos, copiados, interpretados de unas cerámicas antiguas de Colima. Con lo que nos está platicando, ¿podríamos decir que existe una segunda etapa en la obra de Rufino Tamayo en la que cambia su aproximación a la manera en que representa estos animales? Tamayo siempre fue un hombre de su tiempo. Tamayo va a vivir, siempre fue un entusiasta de la tecnología, por ejemplo. Tamayo empieza a robotizar sus personajes, pero también si lo vemos en torno a la pintura, vamos a encontrar que hay algunos animales, algunos perros específicamente, que se han hecho como máquinas, que se han hecho como robots. Estos a veces son simpáticos, a veces son muy bellos, a veces son entrañables, pero al mismo tiempo también se convierten en fieras que pueden atacar al hombre, ¿no? a su compañero de viaje, a su compañero de vida. Se convierten en depredadores también. ¿Cuál es la relación del hombre con el perro que a Tamayo le interesa representar? Bueno, de compañía, pero al mismo tiempo también de ser un símbolo, un referente de alguna otra emoción, ya lo mismo sea de alegría que de violencia, que de soledad. Pero para el Tamayo, los animales, los perros, fueron una compañía muy cercana. Esta es una mixografía que Tamayo tituló Personajes atacados por perro, por perros, y en este caso vamos a encontrar una metáfora de la violencia. Es una reinterpretación de la expulsión de Adán y Eva del paraíso, y en este caso los perros están llenos de violencia. Son quienes están expulsando al hombre y a la mujer de su entorno, y están llenos de furia, de violencia, pero al mismo tiempo son dos de los animales más bellos del arte mexicano. Órale, eso está muy interesante. De hecho, es sabido que en su vida privada, Olga y Rufino Tamayo tenían gran afecto por sus mascotas, especialmente por los perros. ¿Nos puede contar un poco sobre este aspecto de la vida de este gran artista? Los animales más queridos, con los que convivían la mayor parte del día, eran los perritos. Eran animales de compañía, muchas veces, bueno, regularmente de formato o de razas pequeñas. Estos perritos de compañía que podían acariciar muy constantemente eran animales muy amados, muy mimados, que cuidaban muy como si fueran personas.
que les ponían nombres incluso de personas. Las que yo conocí eran Pili y Pepa, eran perros que los mimaban muchísimo, que los cuidaban, les prodigaban mimos, siempre estaban arreglados, peinados, les ponían unos moños e incluso los perfumaban, ¿no? Los sacaban a pasear. Tamayo es uno de los artistas más importantes de la historia del arte mexicano. Me parece que junto con los grandes muralistas, Tamayo dio una visión de un México moderno, pujante, pero que Tamayo fue quien nos colocó dentro de la historia del arte universal, creando un arte atemporal, un arte simbólico, en donde precisamente los perros tienen un lugar preponderante, donde los perros son metáfora, símbolo, también de una historia propiamente mexicana, puesto que su fisonomía, Tamayo la refiere al arte prehispánico y también al arte popular. ¡Ay, qué simpáticos perritos tenían los Tamayo! Muchas gracias al maestro Pereda por esta interesante plática que nos ha acercado al arte del prominente pintor oaxaqueño Rufino Tamayo a través de los perros. Con los dos ejemplos que vimos hoy, nos dimos cuenta de la importancia que tienen los perros dentro de la simbología del arte. Desde tiempos muy remotos como lo son las culturas de Occidente de México, y en el caso del arte moderno, representado por Rufino Tamayo. Hemos llegado al final del programa, pero les recordamos que pueden volver a verlo en nuestro canal de YouTube. Y nos encantaría que nos compartan si tienen mascotas o cómo se llaman. Únanse a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Y no olviden que este programa es de ustedes. Háganlo con nosotros. Escríbanos, comenten, participen y visítenos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Hasta la próxima.